60 minutos. Los saludos de las instalaciones de Voz Informativa. Es hora de la noticia del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Desde el lugar de la noticia, nuestros reporteros ya están listos para informarles todo lo que sucede en Israel y en el mundo. Bienvenidos. Tendremos hoy un día cargado de noticias, por eso damos paso enseguida a los titulares. El ritual del Antiguo Testamento era el sistema de sacrificio. Nuestras fuentes principales para entender el sistema es Levíticos, gran parte de Éxodo, Números y Deuteronomio. Pero es imposible entender la adoración del Antiguo Testamento basado simplemente en el sistema de sacrificios. Sería solo la forma, la estructura, el esqueleto. A profundidad descubriremos hoy que el libro de Salmos tomaba un papel muy importante y primordial en la adoración del Antiguo Testamento. Es decir, el libro de Salmos era el himnario y la liturgia de la adoración israelita. Los profetas también arrojaban a la luz algún símbolo de la adoración. De esta manera tenemos un cuadro completamente proporcional sobre la adoración en el Antiguo Testamento. Pero Voz Informativa está en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal Martina Neira. Martina, adelante. Muchas gracias, Alejandra. Me encuentro aquí en Jerusalén, la capital de Israel, acompañada de los israelitas, quienes confirmaron que la adoración en el Antiguo Testamento era una expresión del amor de Israel para con Dios. Esta adoración era una expresión externa de todas las emociones y compromisos que Israel sentía para con el Dios que los había redimido. La mayor parte del contenido de la adoración israelita se arreglaba musicalmente. En el libro de los Salmos existen muchas características de la adoración israelita, pero aquí con los más allegados hemos llegado a la conclusión de 6 características primordiales de la adoración israelita. La primera es un gozo exuberante. Los israelitas se gozaban en Dios, en su compañerismo con Él, en las bendiciones recibidas, se regocijaban en todo lo que el Señor había hecho por ellos. La segunda característica es la alabanza, y podemos comprobarlo en el Salmo 148, donde dice: alabad al Jehová de los cielos, alabadlo desde las alturas, alabadlo vosotros los ángeles, alabadlo vosotros todos los ejércitos, los jóvenes, alabad al Señor Todopoderoso. Toda esta adoración de Israel hacia su Dios era por la lealtad que tenía Dios con su pueblo, a pesar de la rebelión y de la rebeldía que tenía el pueblo de Israel. La tercera característica es la acción de gracias. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, en los Salmos, siempre se dirigía al Señor con acción de gracias, aun cuando no tenían la respuesta. Antes le daban las gracias al Señor. Antes de obtener respuesta por oración, ellos daban gracias. La petición y la oración eran de la misma clase en la adoración del Antiguo Testamento. El Salmo 69:30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Podemos comprobar en este salmo que el agradecimiento hacia el Señor, a pesar de la tribulación, siempre se mantenía en esta adoración israelita. La quinta característica es la maravilla de la palabra de Dios y el amor por ella, el poder y la presencia de Dios manifestada siempre. La sexta y última característica es la adoración veterotestamentaria. Repitan conmigo: veterotestamentaria. Una vez más, veterotestamentaria. Exactamente. Esta adoración era tan rica como plena. También era abierta y honesta. Ellos expresaban a Dios lo que en realidad sentían. Dios nunca se sentía amenazado por la honestidad de Israel. Los hebreos iban a Dios con sus hostilidades hacia muchas veces sus enemigos, pero en el Señor descansaban,
porque Él era el único que podía escucharlos y realmente consolar. Hasta aquí ha sido todo del significado de la adoración en el Antiguo Testamento. Vamos al estudio nuevamente con mi compañera Alejandra. Martina, muchas gracias, una feliz tarde. Ahora vamos a Becerra, donde está nuestro corresponsal Alexander Mancero. Alexander, adelante. Hola, gracias estudio. Nos encontramos hoy desde la ciudad de Becerra y vamos a tratar el tema acerca de la adoración y su forma. La adoración es la respuesta del corazón del hombre hacia Dios. Este lo hace a través del culto. Y el culto se conformaba de diferentes aspectos o rituales en el Antiguo Testamento. Y era la forma en que Israel respondía a la revelación de Dios. Dios dirigía y lo hacía de tal forma y por medio de instrucciones y señalaba las diferentes formas que los israelitas usaban para acercarse a Dios. Por medio del culto se daría la expresión visible de su fe. Cabe resaltar que cualquier fe genuina se debía expresarse exteriormente. Dios mismo dispuso que se cumplieran ciertos deberes para que los israelitas se caracterizaran por el desempeño cuidadoso, como lo dice Deuteronomio 30:16. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a tomar posesión. Estas formas de adoración, como el culto, eran medios que les hacía entender la realidad de Dios. Ejemplo: la comida y la ceremonia pascual se hizo real en personas de otras generaciones posteriores a la liberación divina de la esclavitud de Egipto. Los sacrificios representaban la imagen de la misericordia de Dios para con el pueblo. El pueblo constantemente enfrentaba el peligro que los ritos y las formas pudieran llegar a sustituir la realidad interior. Amós 5:21 dice: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Lo que Dios quería decir es que las formas carecían de valor cuando ya no eran una expresión de una fe viva. Es el llamado peligro de lo externo y es cuando se ve amenazada la verdadera adoración. Es importante también recalcar que Dios le daba instrucciones de las diferentes formas de la adoración, ya que el pueblo no podía hacerlo, ya que eran incapaces de adorar debido al pecado que no les permitía acudir a la presencia de Dios. Dios, por medio de la ley, proveía la limpieza, el sacrificio, que se puede resumir en la palabra redención. No solo servía al pueblo que les daba las diferentes formas de adoración, también le daba a Dios los medios para reanudar la comunión y el compañerismo con el Señor. Podemos concluir: la expiación y la redención son en realidad el corazón y el punto culminante de la adoración del Antiguo Testamento. Cabe mencionar que el culto, como el templo, era símbolo que recordaba a Israel la presencia de Dios, pero también el culto daba una perspectiva hacia el futuro. Esto se ve con mayor claridad en el sacrificio de Cristo, que retomó y completó el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Muchas gracias, estudio. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Alexander. Ahora conoceremos un poco más de los tiempos y de las fiestas sagradas que se realizaban en el Antiguo Testamento con nuestro reportero Francisco. Francisco, adelante. Gracias, María Alejandra. Vamos a dar un salto a nuestro pasado, a la cuna de las civilizaciones. Voy a ir hacia Ur de los Caldeos, donde nacieron todas las civilizaciones del mundo. Y allí vamos a encontrar y vamos a ver todo lo relacionado con los sacrificios, el sistema y las raíces de los sacrificios. ¿Qué son los sacrificios? Pues los sacrificios son una ofrenda a una deidad. Son ofrendas que se realizaban a esas
personas en la mente, en el corazón, en lo espiritual que llamamos religión nosotros ahora, allá donde todo lo hacían para poder agradarles a ellos y poder determinar ciertos tiempos para sus cosechas, para poder determinar ciertos favores de ellos. Entendamos entonces un poco sobre lo que son las raíces de los sacrificios, entendiendo que estos sacrificios son esas ofrendas especiales por agradecimiento que son entregadas las personas, los niños que hacían en esos tiempos. Estos sacrificios que causan tanto terror en algunos momentos de nuestra vida, pues lo hacían en la antigüedad. Todas las civilizaciones, cada uno. Inclusive hoy mismo se hacen sacrificios de manera diferente, son llamados de otra forma, pero ciertamente sacrificios. Estos sacrificios nos dan a entender de que el pueblo escogido de Dios tiene un favor de Él. Hoy Israel no se desarrolló en un vacío. Todas las naciones a su alrededor practicaban el sacrificio y la adoración. Y los sacrificios daban la esencia a la adoración. Esta esencia hace de que tenga un gran interés en la vida de todos estos hombres, mujeres y niños que se involucraban en los sacrificios. En el trasfondo antiguo, parece ser que los sacrificios tenían las siguientes raíces. Primero, la idea de alimentar a los dioses. ¿Por qué la idea de alimentar a los dioses? Hay una narración especial en la epopeya de Gilgamesh, en la historia del diluvio, donde dice que dejaron de hacer sacrificios los hombres y los dioses anhelaban estos sacrificios para alimentarse. Pero, pues obviamente, dice ahí en la narración que cuando los hombres comenzaron a hacer estos sacrificios, se acercaron como moscas hacia los sacrificios. Entonces se nota esta raíz marcada en esa historia. Como segundo, tenemos una raíz en los cuales los sacrificios eran considerados como dádivas a una deidad. Y esto sí que se nota en el Antiguo Testamento, pues de todo corazón los hombres y cada persona que se acercaba a uno de sus dioses quería hacer algo especial hacia ellos. Como tercera raíz tenemos que se creía que los sacrificios ocasionaban la comunión entre el adorador y sus dioses. Muchos sacrificios requerían que el adorador comiese delante del altar o el templo. Creo que eso sí lo hemos notado, inclusive pues en todas las civilizaciones del mundo, aún aquí en nuestra civilización en Colombia. Aquí en Ur de los Caldeos notamos todo esto en un ambiente muy especial. Sus montañas, sus lugares. Acordémonos que Ur de los Caldeos se encuentra en medio de Mesopotamia, que es el lugar de toda la cuna de las civilizaciones. La cuarta idea de esta raíz es que se tenía la idea de una vida liberada, ya que toda la vida era una dádiva de Dios. El primogénito era especialmente de Dios, lo cual indicaba que la raza o la familia continuarían. La vida se lideraba de una víctima escogida especialmente para devolver a Dios. Esta vida era de Él, entonces había que devolvérsela. Ese era el entendimiento en aquel entonces. Sacrificios privados. Todo ser humano hasta hoy en día hace algunos sacrificios privados, y en ese entonces los sacrificios privados también se hacían a estos dioses. Los dioses requerían, en el entendimiento del hombre que iba a darlo, ese sacrificio personal para poder llegar a él y tener un estatus especial dentro de la misma sociedad. Este acto sí es encontrado en el Antiguo Testamento, especialmente por los profetas. Estos sacrificios de libre voluntad representan su entrega total a Dios y la demostración de que de Él provenían todas las cosas. Por ejemplo, el diezmo, las ofrendas y las primicias son un acto voluntario de todo aquel hombre que quiere agradar a Dios.
En esencia, para los hebreos antiguos, los sacrificios forman la estructura básica de su adoración. Se interesaba en la restauración y en la perpetuación de las relaciones correctas entre el adorador y Dios. La adoración de Israel llegó a interesarse más y más por la expiación y el rescate, llegando a ser todo lo contrario a su verdadero significado. Procuraron más en cómo cubrir su pecado y no cubrirse a sí mismos, y no permitiendo a Dios que lo hiciera, lo cual era la verdadera intención de los sacrificios que Dios había mandado. El concepto principal del sistema de sacrificios en los hebreos era la obediencia. También se nota mucho la penitencia y el arrepentimiento. El adorador tenía que observar muy bien este aspecto, ya que debería ser de su plena voluntad y conciencia, pues de todo esto dependería si siguiera viviendo o no. El día del perdón. Este era el sacrificio más significativo de Israel antiguo. Este era un sacrificio y un ritual que se hacía una vez al año por el sumo sacerdote a favor de todo Israel. Este es el punto cumbre de todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El propósito de este sacrificio era limpiar todos los pecados que no hubieran sido cubiertos por las ofrendas de comunión y de paz. Se proponía asegurar la perpetuación de las relaciones correctas entre Israel y Dios. Y se esperaba que los beneficios derivados sean para todo el pueblo. En este día habían dos víctimas sacrificiales. Una se mataba sobre el altar y la otra se enviaba al desierto, llevando así, simbólicamente, los pecados de toda la nación. Eso lo podemos ver en Levíticos 16, del 15 al 21. En el pueblo hebreo conocemos tiempos sagrados. Y esto lo hizo Dios. Dios designó ciertas estaciones del año como épocas de festejos y gozos religiosos. Aunque todos los pueblos a su alrededor también lo hacían, el pueblo de Israel era especial porque las estaciones constituían una manifestación de la bondad de Dios. En cambio, para los otros pueblos honraban a sus dioses para garantizar la fertilidad de la tierra durante todo el año. A los hebreos la cosecha les hacía recordar que todas las cosas buenas provenían de Dios y era su razón de festejar con gran gozo y alegría. Una fiesta muy especial del pueblo hebreo es la fiesta de los panes sin levadura. Una de estas fiestas, la cual se celebra el primer mes de su calendario, comenzaba el día 15 y terminaba el 21, y se identificaba con la Pascua. Eso lo encontramos en Éxodo 23:14, la liberación de la esclavitud de Egipto. 7 días de celebración en el cual comían pan sin levadura, y en el primer día no deberían trabajar y además debían ofrecer sacrificios. Esto ordenado todo por Dios. María Alejandra, continuamos contigo. Desde Ur de los Caldeos reportó Javier Chicaiza. Seguimos con las festividades y mi compañera Juanita Ramírez les explicará cuáles festividades se abordaban mucho más en el Antiguo Testamento. Juanita. Gracias, Alejandra. Hablando de este tema de la adoración en el Antiguo Testamento, vamos a tratar qué pasaba en los tiempos sagrados. Para el pueblo hebreo, las festividades fueron importantes porque era tiempo de regocijo, de alegría, y se determinó mucho dentro de 2 estaciones especiales del año, en la primavera y en el otoño. Sobre todo en la primavera porque era el tiempo de cosecha, y en el tiempo de cosecha ellos agradecían por la bendición, agradecían por lo recibido de parte de Dios. Estas festividades las vemos en Levítico 23 en la Biblia. Y vamos a empezar a hablar de estas festividades empezando por el sábado. El sábado no es una festividad como tal, pero es un día de regocijo, de recogimiento, de no trabajar, de no salir, donde el pueblo agradecía por 6 días de trabajo, por 6 días de actividad, por 6 días de trabajar la cosecha o el grano, y entonces descansaban este día porque lo
comparaban con la creación, de que Dios tuvo 6 días para hacer su creación y descansó el séptimo día. Y agradecían porque Dios también los había creado y Dios había puesto todo el resto de creación a su disposición, a su enseñoramiento. La siguiente fiesta es la fiesta de la Pascua. Esta se celebra el día 14 del mes primero. Para los hebreos no es el mismo año de nosotros que empieza en enero, sino más o menos entre abril y mayo empezaba el año y entonces empieza ese día 14 con la Pascua. Y es una fiesta de celebración de la liberación. ¿De la liberación de qué? Del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, cuando fue liberado de Egipto. Cada familia se reunía en una cena especial donde recordaban esta salida y hacían hasta las mismas cosas que pasó en ese momento. Pintaban los dinteles de las puertas con sangre, que en ese momento en Egipto pues Dios los guardó de la muerte para estas familias que tenían sangre en los dinteles de sus puertas. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Es un periodo de 7 días. Va desde el día 15 del primer mes del año, donde se comen solo panes sin levadura, o sea, todo lo que sea leudado no lo comen, sino durante estos 7 días. Además tienen sacrificios, ofrecimientos especiales y recordaban la época en que eran esclavos y el Señor los sacó de Egipto. Era una celebración completa por esta liberación también. La fiesta de las primicias es la fiesta que también se llama de las semanas o la fiesta de la siega o la fiesta de los frutos. Es una festividad donde ofrecían a Jehová esas primicias, ese primer resultado de sus cultivos, esa primera bendición del trabajo que ellos hacían. Y en esta fiesta pues ellos se regocijaban por la bendición que Dios les había dado, que nunca los había dejado sin comida desde que salieron de Egipto, siempre por esa expresión de cuidado amoroso de parte de Dios hacia ellos. Eso lo vemos en Deuteronomio 16:12. La siguiente fiesta es la fiesta de Pentecostés y esta fiesta se celebra 50 días después del comienzo de la cosecha. Después del que el pueblo salió de Egipto, pasó 50 días para llegar al monte Sinaí, donde Dios les dio la ley. Cuando Moisés subió al monte y recibió las tablas, y entonces el pueblo recibe ese acuerdo, ese pacto, esa decisión de guardar los mandamientos, y por eso se les celebra esta fiesta de Pentecostés. La fiesta de las trompetas se celebra el primer día del séptimo mes. Esto ya viene en la estación de otoño, son como la segunda parte de las fiestas. Esta también se llama la fiesta de la aclamación o la convocación, y es escuchar el sonido del chofar. El chofar es una gran trompeta donde hacen el llamado al pueblo, hacen el llamado de Dios. Es como ese simbolismo de que Dios está llamando a que lo oigamos a Él, a que tengamos esa comunión, a que tengan ese oído puesto a la voz de Dios. Y esa es la fiesta de las trompetas. La siguiente fiesta es el día de la expiación, que es el día 10 del séptimo mes, y es una fiesta solemne, es una fiesta de reposo. Ya no es una fiesta de regocijo y alegría, sino es una fiesta donde debían mortificarse, afligirse, ayunar. Era como sentir ese malestar por el pecado, era la expiación de los pecados. Era un día sumamente importante en el arrepentimiento y en el alejarse del pecado. Dios había ordenado en este momento, y lo vemos en Levítico, unas ofrendas especiales y unos sacrificios especiales para el perdón de los pecados, y era ahí cuando el sumo sacerdote llevaba la sangre de la expiación al lugar santísimo, y era una vez al año, por los pecados de ellos, por los pecados del pueblo. Y entonces el pueblo esperaba esta fiesta para saber que había seguridad y había un recordatorio solemne de que ellos podían ser perdonados. Era muy representativo, como unos chivos que le ponían en la cabeza y le depositaban sangre, y era el pueblo, entonces soltaban a ese chivo hacia afuera del pueblo. En Levíticos 16:22 dice: tal y como se explica, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Era como que si se llevaran el pecado de todo el pueblo, y esta era el día de la expiación. La siguiente fiesta es la fiesta de las cabañas. Esta tercera gran fiesta, también llamada de los tabernáculos, eran 7 días, del día 15 al día 21 del séptimo mes. El pueblo habitaba en unas enramadas, hacían unas
enramadas para toda la familia y permanecían en esa enramada durante 7 días. En esta enramada recordaban que durante los 40 años que pasaron en el desierto al salir de Egipto, ellos vivieron en esas tiendas o en esas carpas, hablándolo ahora a este momento, vivían en unas carpas y pues las recogían y seguían caminando por el desierto, pero el pasar estos 7 días era también de agradecimiento y de regocijo porque ya habían llegado a la tierra prometida, porque ya estaban en el lugar, pero recordaban ese momento como que fue el tiempo que tuvieron que pasar para llegar al lugar donde estaban. Y estas son las fiestas. Entonces, todas estas fiestas, la adoración a Dios era lo primordial, era de agradecimiento, de regocijo y de encuentro con Él para escuchar su voz. Así es que la adoración en el Antiguo Testamento lo vemos en estos tiempos sagrados. Gracias allá en estudio, Alejandra, podemos seguir. Muchísimas gracias, Juanita. Hoy conocimos la importancia de las festividades y de los tiempos sagrados en el Antiguo Testamento. Ahora mi compañera Jenny Acevedo en el lugar de la noticia. Jenny, adelante. Así es, Alejandra. Te cuento que me encuentro en la ciudad de Betel, desde donde les hablaré acerca de los actos sagrados. El pueblo de Israel tenía la orden divina de realizar ciertas cosas para demostrar su obediencia y hacer que su fe resultara visible. Durante el periodo de Moisés, se extendió en Israel la parte ceremonial de la adoración, en donde se le ordenó a los patriarcas llevar a cabo actos sagrados, dentro de los cuales encontramos algunos de los que vamos a hablar para que nos quede más claro este tema. El primero de ellos es la circuncisión, de la cual nos habla Génesis 17:10. Esta era una señal de pacto, y esto es algo que tuvo que hacer Abraham como señal de la llegada de Dios y no de su fe. En segundo lugar, este acto se convirtió en señal del pueblo judío. Encontramos otros 2 ejemplos como actos sagrados. El segundo de ellos es la ocasión en donde Abraham le preguntó a Dios cómo podía saber que poseería la tierra. Dios hizo que partiera una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. La antorcha de fuego que pasaba entre esas mitades de animales iba a ser la señal de que Dios cumpliría sus promesas. El tercer acto sagrado del cual hablaremos y que tenemos como ejemplo es la columna de fuego y de nubes, una manifestación de la presencia de Dios que los acompañó durante el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Bien, ahora hablaremos acerca de los ritos de purificación. No eran exclusivos de Israel, en realidad se practicaban desde antes de la época de Moisés. Ritos similares eran practicados por los vecinos de Israel. Ya en la época de Génesis 35:2 vemos que Jacob le dice a su familia que purifiquen todo y se cambien de ropa porque iban a subir a Betel a edificar un altar para Dios. Y en Éxodo 19:14, cuando Moisés bajó de la montaña, hizo que todos lavaran sus ropas y se purificaran, de modo que estuvieran preparados para escuchar la voz de Dios. Esto denota el reconocimiento de la necesidad de la santidad para acercarse a Dios. La finalidad primordial de las leyes sobre la pureza era separar al pueblo para Jehová, demostrando así que Dios es santo, por lo tanto ellos debían ser santos. Adicional, estas leyes los apartaban de los pueblos que los rodeaban. Es por esta razón que quizás se prohibió el cerdo en Israel, puesto que se trata de un animal antiguo de sacrificio de los cananeos. Habían otros animales impuros tales como ratones, serpientes y liebres que se asociaban a las creencias paganas. Otras leyes los hacían alejarse de la contaminación que podía producirse mediante el contacto con el cuerpo de un muerto o con la lepra. Sin embargo, las condiciones higiénicas no eran lo primordial. Otras cosas más contagiosas como la pestilencia no hacían que nadie fuera impuro, pues para los hebreos limpios significaba preparado para acercarse a Dios. Continuando con el tema del día de hoy, les voy a hablar acerca de la adoración a base de sacrificios. En hebreo, sacrificio se traduce como la palabra expiar o cubrir, que indica el proceso de pagar rescate por una suma. Hay 2 elementos que son básicos para el sistema de sacrificios. En primer lugar, hay una humillación del adorador, simbolizada por la imposición de manos sobre la víctima. En segundo lugar, hay un cambio de un estado de corrupción a uno de pureza. Los distintos sacrificios y diferentes ofrendas se pueden dividir en 4 categorías. El primero de ellos son las ofrendas quemadas.
Estas ofrendas quemadas, de las cuales nos habla Levítico 14, se tratan del sacrificio típico del Antiguo Testamento, el cual se encuentra presente en la mayoría de los otros sacrificios. Su carácter es donativo, pues consistía en ofrecer algo al Señor por parte del adorador. Esta ofrenda se realizaba bajo los siguientes pasos. El primero de ellos era escoger un animal de la manada que no tuviera ni mancha, ni defecto, ni ninguna clase de mancha o de que estuviera malo. Esto representa que la pureza de la víctima ocupaba el lugar de la impureza del ofrendador. El segundo lugar es que se llevaba este animal a la tienda o al templo, donde el adorador ponía las manos sobre la víctima, que siempre significaba esto la transferencia de la culpa del adorador a la víctima. En tercer lugar, el ofrendador mataba el animal delante de Jehová. La víctima sufría y moría por el pecado que ahora llevaba a cuestas. La sangre se recogía y con ella se salpicaba el altar. Nuestra segunda categoría de sacrificios son las ofrendas de harina o de carne. Este era un tributo presente para obtener una buena voluntad. Tenía que ser algo valioso y algo que el adorador hubiera preparado después de trabajar para obtenerlo. La ofrenda que se quemaba en el altar le daba un olor agradable al Señor, el cual indica su relación estrecha con la oración. La tercera de estas categorías, de estas ofrendas, de estos sacrificios, es la ofrenda de paz. De ella nos habla Levítico 7, del verso 11 al 18. Este era un sacrificio que expresaba agradecimiento a Dios o el pago de un voto o una promesa. También se podía comer el mismo día lo que se ofrecía en una comida especial. Por último, encontramos las ofrendas de la culpa o el pecado, en la cual nos habla Levítico 4, 5. Se hacían necesarios cuando una persona se hacía culpable de una impureza ceremonial y también para todos aquellos que habían pecado sin la intención de hacerlo. Terminando con nuestro reportaje del día de hoy, los dejo con mi compañera Olga, quien se encuentra en el templo. Adelante, Olga. Gracias, Jenny. Te recibo aquí desde uno de los lugares sagrados del Antiguo Testamento, el templo. Les hablaré de algunos lugares sagrados que podemos evidenciar en la historia del Antiguo Testamento. Dios escogió sitios particulares en los que podía reunirse con su pueblo. Por ejemplo, para el patriarca Jacob, en Betel, ¿qué quiere decir casa de Dios? Se convirtió en un sitio especial porque Jehová se le había presentado allí en un sueño. El monte Sinaí se hizo sagrado dentro de las tradiciones de Israel, porque Dios se le apareció allí a Moisés. Números 14 nos habla de la gloria de Jehová, que se presentó ante su pueblo en Cades Barnea, donde les recriminó por las murmuraciones contra él. Otro lugar emblemático, el tabernáculo y el templo, eran honrados por su identificación con la presencia de Dios. Estas formas de su presencia expresan también el hecho de que Dios no estaba limitado a esos lugares. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Nos lo dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Fue preciso recordar continuamente a Israel que Dios había decidido revelarse en estos lugares debido a su amor y su fidelidad a cada una de sus promesas. Jehová se reunía con su pueblo, y esto indicaba que los encuentros con Dios y el permanecer en su presencia constituían los objetivos más elevados de la vida humana y el punto culminante de la felicidad. Al tabernáculo se le llamaba se le daba el nombre de tienda de reunión. Sin embargo, siempre que se producía un encuentro con Dios, la reacción era a menudo de temor. El lugar que proporciona Dios para la reunión debe ser también un sitio de limpieza y de perdón. Era preciso que fuera de ese modo hasta que la autorrevelación de Dios adoptara otra forma y decretara por ello mismo que los lugares ya no tenían ningún significado especial. Esta revelación se presentó con nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a hablar sobre los sistemas de sacrificios en el Antiguo Testamento. Los sacrificios formaban la estructura básica de su adoración. Dios hablaba a Israel y lo sigue haciendo hoy en día toda su creación. El ritual básico del sistema de sacrificios se interesaba en la restauración o la perpetuación de las relaciones correctas entre el adorador y Dios. La intención era facilitar para que el adorador morase con Dios sin el temor del juicio y sin la carga de la culpa. Hay otro aspecto a través de la historia
y es que la adoración de Israel llegó a preocuparse más por la expiación y el rescate, y solo Dios podría cubrir este pecado. El propósito último de esta expiación era la restauración de esas relaciones correctas. El concepto principal del sistema para el adorador era la obediencia. La otra enseñanza del sistema de sacrificios tenía que ver con la penitencia o el arrepentimiento. La exigencia de la obediencia ocasionaba que el adorador viera la magnitud de su desobediencia. Siempre era Dios quien se acercaba para redimir y salvar en el momento del sacrificio. La última palabra que debemos decir respecto al sistema de sacrificios veterotestamentario es que se limitaba a los pecados. Ahora, un solo hombre, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Jesús había llegado a hacer la ofrenda de paz, ofreciéndose a sí mismo, efectuando así la comunión y compañerismo entre Dios y el hombre, y también entre el judío y el gentil. Es más, al llegar a ser el sacrificio último, puso fin al sistema de sacrificios para los cristianos. Hacer el sacrificio perfecto, el antiguo pacto, con su sistema de sacrificios fue reemplazado por el nuevo pacto en Cristo Jesús. La adoración debe seguir. La adoración del cristiano debe ser más significativa que cualquier adoración veterotestamentaria. Los principios de adoración son los mismos, el ritual ha cambiado. A los cristianos se nos aconseja que busquemos de nuevas maneras cumplir con estos significados bíblicos. El propósito fundamental del sistema de sacrificios había de ser el de promover para los antiguos un medio para vencer y sobreponer el mal en sus vidas. Es Cristo quien hace posible que nosotros podamos cumplir esta meta en el sacrificio de cristiano. Ahora los dejo nuevamente con María Alejandra. Adiós, adiós. Muchísimas gracias, Olga. Y ya para concluir, nuestra reportera que se encuentra en la ciudad de Jerusalén, Martina Neira, les explicará qué es la teología del culto y el significado de esta en el Antiguo Testamento. Martina, adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Ya para concluir y no saturarlos tanto, la adoración en el Antiguo Testamento tiene muchísima relevancia. Pero, ¿cómo lo contrastamos a estos tiempos? Para poder saber lo que realmente un pueblo cree, tenemos que escuchar los himnos. Por eso es tan importante tener mucho cuidado con que los himnos, las canciones, los cánticos sean sanos y teológicamente estructurados. Parecería que la adoración en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, era tan importante para expresar su fe al Todopoderoso como lo es hoy. Por eso necesitamos adoradores con las características de acción de gracias, de alabanza, de sumo gozo a aquel que nos amó y nos salvó. Como lo hizo el pueblo de Israel, hoy debemos hacerlo nosotros, alabarle con todo nuestro corazón, con nuestro cuerpo, danzar para Él como lo hizo el rey David. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Recordemos que la adoración y la alabanza al Señor debe ser con todo nuestro corazón, que toda nuestra alabanza y nuestra adoración sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo hagamos con la mejor disposición. Hemos terminado, Dios los bendiga. Volvemos al estudio con María Alejandra. Los sacrificios y las ofrendas son todas parábolas de la justicia y de la santidad de Dios. Expresan tanto la creación a imagen de Dios como la capacidad de estar en comunión con Él a pesar de la caída. El sistema de sacrificios formaba parte del medio utilizado por Jehová para crear un pueblo, para que escuchara su voz y lo siguiera. Esto ha sido el noticiero del mediodía, con voz informativa. Dios los bendiga.